Entonces vamos a orar y vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy del libro de Romanos. Papito amado, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Fiel a lo que tú has dicho, papá. Gracias, Padre, porque nos sustentas. Gracias, Señor, porque estás al cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque eres nuestro guardador. Como dice tu palabra en el Salmo 121, tú eres quien guarda nuestro entrar y nuestro salir. Tú eres, Señor, quien hace que las cosas, que el sol salga o que la luna se oculte, Señor. Tú eres quien nos guarda, Señor, quien cuida de nosotros, de nuestro sueño, Padre, quien cuida de nuestros días a diario. Gracias, Señor, te damos. Porque cómo no estar tranquilos, cómo no estar seguros, Señor, si tú eres quien nos cuida. Papito, gracias. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu fidelidad. Estamos dispuestos el día de hoy a escuchar tu palabra. Decidimos ser edificados el día de hoy por tu palabra. Decidimos ser tierra fértil para aprender de tu palabra, para ser edificados, para ser escudriñados, para ser disciplinados a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que esta llega a tiempo siempre. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces. Este curso se llama Romanos, Gracia, el poder del Evangelio. Así se llama la serie que estamos viendo los días lunes de manera excepcional. La hicimos el día de hoy. Pero vamos a ir, por favor, al libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 4, ¿ya? El capítulo 4 del libro de Romanos, eso vamos a estudiar el día de hoy. Voy a acomodar mis apuntes por aquí. Que los tengo. Aquí me quedan mejor. Ya, entonces comenzamos con el capítulo 4 del libro de Romanos. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Leemos de nuevo el versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren, comenzamos este capítulo 4 hablando del que conocemos como el padre de la fe, Abraham. Ya todas las descendencias provienen desde Abraham. Ya, ¿cuál es tu descendencia? O normalmente, no sé si ustedes veían las películas en Semana Santa. A mí me encantan las películas de Semana Santa. Y decían la fe que nos trajo o que nos entregó nuestro padre Abraham o nuestra descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces siempre nombraban a los tres, pero siempre Abraham ha sido un referente de la fe. Y es fantástico poder encontrarnos con Abraham en el libro de Romanos, ya en el Nuevo Testamento, ya con Pablo en la gracia encontramos a Abraham. Abraham, que tiene una distancia de cientos y miles de años. De Pablo a Abraham hay una distancia enorme, enorme, enorme. Cientos de generaciones. Pero me gusta cuando Pablo nombra a Abraham y dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No sé si todos los que estamos conectados hoy o todos ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham era un hombre que tenía sus tierras, sus animales, vivía en el desierto y un día se encontró con Dios. Y Abraham, más allá de lo que pudiera tener, era en lo que se iba a convertir. Abraham hizo un pacto con Dios. Y este pacto que Abraham tenía con Dios es un pacto antes de la ley. Este pacto que Abraham tenía no pertenece a la ley. Fue mucho antes de la ley.
o de los 10 mandamientos, podríamos decir. Este Abraham, Dios hizo un pacto con él. Miren, ¿sabe qué? Lo vamos a leer. Vamos a ir a Génesis. Por favor, vamos a Génesis. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 17. Para que no nos demos tanta vuelta. Vamos a Génesis capítulo 17. Esperen que estoy llegando. Denme un segundo, por favor. Génesis capítulo 17, desde el versículo 5 en adelante. Desde el 4 dice: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, este pacto tenía una señal, y la señal del pacto era la circuncisión. Ya si usted no sabe qué era la circuncisión, era que a los hombres o a los niños cuando nacían, al 8º día de nacer se cortaba el prepucio del varón. Eso era la circuncisión, y era la señal del pacto que Dios tenía con Abraham, obviamente con toda su descendencia. Volvamos a Romanos. Entonces este hombre, Abraham, tenía un pacto con Dios. Ya. Pero creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham tenía una fe maravillosa. Abraham, Dios le había prometido descendencia. Y resultaba que cuando Dios le había prometido a él descendencia, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener hijos. Abraham tenía ya muchos años, y su esposa también. Bueno, aparte de esto, su esposa era estéril. Y la fe que tuvo Abraham, lo vamos a seguir leyendo también en el capítulo 4 de Romanos, era excepcional. Abraham no era de los que consideraba las circunstancias por sobre la promesa de Dios. Para Abraham, lo más importante era la promesa de Dios. No importando cuál era su circunstancia, no importando los años que tenía o la esterilidad de su esposa, o que vivía en el desierto, da lo mismo. Abraham, su fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa la palabra contar? O sea, cuando leemos acá en el versículo 3 y dice, le fue contado por justicia. Esta palabra contado significa considerado. ¿Ya? Entonces, la fe de Abraham, a él le fue considerada como justicia. Vamos a entender un poquitito más adelante esto, ¿ya? Pero sigamos leyendo el versículo 4 en adelante. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pasó inmediatamente de la justicia de Abraham, dice que su fe le fue contada por justicia, pasó inmediatamente a la gracia. Versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos acá por qué la fe de Abraham le fue contada por justicia. Porque Abraham creía en el que justificaba al impío. Abraham creía ciegamente en Dios y le creía a Dios. Todo lo que Dios decía para él era sí, va a suceder. ¿Cuándo? No sé, pero sí va a pasar. No importa mi circunstancia, no importa dónde esté, no importa que mi cuerpo esté como muerto, porque así lo dice la palabra. No importa que mi cuerpo esté como muerto y que mi mujer sea estéril, voy a tener hijos, yo voy a tener una descendencia.
y padre de muchedumbre de gentes. O sea, ni siquiera le dijo de uno o de dos. Le dijo padre de muchedumbre de gentes, porque eso es lo que significaba su nombre. Su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham. Entonces, su nombre significaba padre de muchedumbre, ¿ya? Sigamos con el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo. Este es un salmo maravilloso. Si lo quiere buscar, lo busca, es el Salmo 32, versículo 1 y 2, lo que vamos a leer a continuación. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Imagínense, David ya conocía la gracia. David hablaba de la justicia de Dios, de la justicia de aquellos que iban a ser perdonados y de aquellos a quienes los pecados les iban a ser cubiertos. Vaya al Salmo 32, versículo 1 y 2 y lo lee con detenimiento. Sigamos con el versículo 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Recuerden que Abraham no era circuncidado. Abraham era viejo ya. No en la circuncisión, sino no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, como les estaba diciendo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Él tuvo esta fe estando incircunciso. Él creyó antes de sellar el pacto, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es importante que nosotros podamos detenernos un poco a mirar esto. La fe de Abraham le fue contada por justicia antes de tener él la señal de la circuncisión. Porque el pacto era, yo soy tu Dios, tú eres para mí, tú y tu descendencia son para mí mi pueblo. Y para sellar esto como una marca del pacto, se estableció la circuncisión. Pero Abraham no era solamente el padre de la fe, o para aquellos que luego como su descendencia se circuncidaron, sino también para los que no se circuncidaron. Porque ahora ninguno de los hombres de ahora está circuncidado. Para nosotros no es una señal de justicia la circuncisión. Pero aún así, somos justos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Así Abraham fue justificado por medio de su fe. Su fe le fue contada por justicia. Nosotros somos justificados por medio de la fe, sin señal de circuncisión. Por eso la palabra dice que Abraham fue considerado justo. ¿Ya? Dios, ¿qué quiere decir esto? Que Dios puso a Abraham en la cuenta de los justos. La circuncisión era un signo de la justicia de Abraham. ¿Ya? Entonces, quiero que pongas atención a lo que voy a decir a continuación. La justicia es imputada. ¿Qué quiere decir imputado? Es como cuando usted, no sé si ustedes han visto los juicios. Tú ves un juicio y ves al imputado.
a la persona a cual se le ha declarado un delito, ¿ya? Se le imputó ese delito, o sea, se le estableció, se le consideró, se le dejó marcado, sellado ese delito. Entonces podríamos decir que la justicia es imputada, es sellada, es considerada a aquellos que creen, aunque no estén circuncidados. Entonces, vimos hasta el versículo 12 que Abraham le fue contado por justicia su fe. Abraham creyó en Dios y le creyó a Dios ante cualquier cosa. O sea, para mí es impresionante pensar en la fe que tenía Abraham. O sea, era un hombre que no veía a Dios. O sea, ninguno de nosotros ha visto a Dios. Pero Abraham no vio a Dios, pero tampoco vio sus circunstancias. Tampoco vio su exterior, tampoco se miró a sí mismo. En ningún momento él dijo, oh Señor, pero mira, mi cuerpo está como muerto. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? ¿Cómo yo voy a tener muchedumbre de gente si mira cuántos años más me quedarán de vida? Abraham tenía una fe. Abraham escuchaba lo que Dios le decía, y para él lo que Dios decía era sí o sí. O sea, no es tal vez o quizás o podría ser, sino si Dios lo dice, yo lo creo y es suficiente. Y yo pienso que nosotros deberíamos comenzar a creer de esta manera, que Dios lo dice, yo lo creo y es suficiente. Dios lo dice, yo lo creo y es suficiente. Y está. Y gracias, Señor, por eso. Amén. Entonces, vamos a ver desde el versículo 13 en adelante. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, sino por la fe. Recuerden que la ley no estaba cuando estaba Abraham, ¿ya? sino por la justicia de la fe. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y eso es importante. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Abraham conocía la fe, y yo creo que Abraham conocía también la gracia. Abraham se sabía y se conocía completamente amado por Dios. Abraham era amigo de Dios. Abraham no era un siervo. Abraham era amigo de Dios. Él amaba al Señor y se sabía completamente amado por Dios. Amén. Y él le creía a Dios. Sobre todas las cosas, él le creía a Dios. Si guardar la ley nos llevara hacia las promesas, la fe sería nula y la promesa sería inefectiva. Lo leímos también. La ley no trae victoria, sino que trae juicio. Y el juicio causa transgresión. Y esto nos lleva a una conclusión. Lo que acabamos de leer de estos versículos nos lleva a una conclusión. La promesa es por fe para que pueda ser por gracia. Sonó como enredado, ¿cierto? La promesa es por fe para que pueda ser por gracia. Yo, para que sigamos abundando este tema, yo quiero que tú me acompañes a Efesios. A Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 8, es un versículo muy conocido y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando decimos que la gracia, por gracia somos salvos por medio de la fe, sí, por gracia
La gracia nos otorga a nosotros muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos adquirir por gracia, pero deben ser tomadas por medio de la fe. Yo debo creer que estas son para mí y que estas existen para yo poder experimentarlas. Amén. Vamos a leer el versículo 16. Denme un segundo, por favor. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 4. Dice lo siguiente: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, por tanto, es por fe. Está hablando de la promesa. Está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos a seguir entonces con el versículo 17. Yo creo que ha quedado muy claro. Las promesas que son para nosotros, la palabra dice que las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Todas las promesas son para nosotros por fe a través de Jesucristo, y podemos tomarlas por medio de la gracia. Por eso dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Porque si es por fe, no es mérito mío, es mérito de Cristo, es mérito de Dios y es gracia. Pero si no es por fe, es por obra, y ya no sería gracia. Entonces, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, muchas personas piensan que la salvación se trata de ayudarnos a nosotros mismos. Y la salvación no se trata de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación era una situación imposible. Era imposible que tú o yo pudiésemos obtener algo por nuestro esfuerzo. Era prácticamente imposible que nosotros pudiésemos salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, la salvación era un asunto imposible.
hasta que vino Jesús a morir por nosotros. Y como vino Jesús a morir por nosotros, la salvación ahora es un asunto posible por Jesucristo, por la sangre derramada. Y esa era la razón por la que Dios tuvo que mandar a Jesús a la tierra, porque era imposible que el hombre se salvara solito. Entonces necesitaba un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Se necesita fe para tomar lo que Dios ha provisto para nosotros a través de la gracia, a través de la obra. Aquí le llamamos gracia a la obra consumada de Jesús. Se necesita fe para tomar lo que la obra consumada de Jesús nos entregó. Amén. Y miren, cuando habla de la fe que tenía Abraham, dice que delante de Dios a quien creyó, Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso Él nos llama santos, por eso Él nos llama justos. Antes de Jesús. Por eso Él guarda nuestra vida. Por eso Él nos cuida. Por eso Él, antes que nosotros recibiéramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, Él ya nos había establecido como justos. Él ya nos había predestinado para toda buena obra, como dice en Efesios capítulo 1. Él ya nos había amado, Él ya nos había hecho justos, Él ya nos había hecho santos antes de nosotros creer en Jesús. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, si hay algo o alguien en tu vida que tú dices, pucha, esta persona no cambia, yo quiero que cambie y voy a orar para que cambie. ¿Sabe qué? Deje de orar para que cambie, porque eso es brujería. Orar para que alguien cambie y deje de hacer algo que esa persona está haciendo. Por ejemplo, si tú no quieres que tu marido beba o no sé, o deje de ver pornografía, o deje de jugar a la pelota, o comience a preocuparse más de ti, de tus hijos, o de tu casa, o de su familia, no tienes que orar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Declarar la palabra. Porque por medio de la palabra Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso a veces la gente dice, ay, esta gente está loca, cómo se ríen, cómo se regocijan, cómo están gozosos en medio de un problema. ¿Cómo pueden decir que son sanos si yo le veo un tumor? ¿Por qué? Porque llamamos a las cosas que no son como si fuesen, para que vengan a ser. Mi cuerpo puede a lo mejor estar viviendo una circunstancia, puedo estar yo viviendo una circunstancia de dolor, pero ¿sabes qué? Yo soy sana por la llaga de Jesucristo. Él murió en la cruz y Él padeció en la cruz para que yo no padeciera. Ni enfermedad, ni temor, ni maldición, ni amargura, ninguna cosa mala. Dios quiere que yo padezca. Por esa razón Jesús murió en la cruz. Ahora, si a lo mejor tu esposo no se preocupa, ¿sabes qué? Ve a la palabra y declara la palabra en la vida de tu esposo. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Señor, te doy por mi esposo, porque es un esposo responsable, sabio, que nos ama, tierno, bondadoso, cuidador de su familia. Declara la palabra. Ya no pelees, ya no discutas. Declara la palabra. Habla la palabra. Habla la palabra. Da vida a través de tus palabras, a través de tu lengua. Da vida, no muerte. Amén. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Miren, Abraham dice, versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que estaba ya como muerto. ¿Se dan cuenta? Él jamás miró su circunstancia para creer en el Señor. Él no consideró y se fortaleció. ¿Cómo? No considerando su cuerpo que estaba ya como muerto.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, declarando la victoria, declarando la palabra, glorificando al Señor. Fue que Abraham se fortaleció, dando gloria a Dios. ¿Tenía los hijos ya? No, pero él daba gloria a Dios, y estoy completamente segura que Abraham glorificaba al Señor por sus hijos. Y le daba gracias al Señor por sus hijos, aún sin tenerlos. Él daba gloria a Dios y gracias al Señor por sus hijos. Así que, si a Abraham le fue contado por justicia, como dice acá en el versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, amados míos, a nosotros nuestra fe no será contada por justicia. Ya nos ha sido contada por justicia. Cuando tú te presentes ante el trono del Señor y nos presentemos y haya que ser quizás mirada nuestra vida y juzgado lo que hemos hecho, Jesús se pondrá adelante y dirá a él, la fe que él ha tenido en mí le será contada por justicia. Ya somos hechos justos por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Aún si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, glorifica al Señor. No por lo que está pasando, no por lo malo que te esté pasando. No damos gracias al Señor por todo, sino en todo tiempo. Glorificamos al Señor en todo tiempo y declaramos la victoria en todo tiempo, porque sabemos que Él nos ha dado la victoria. Sabemos que somos victoriosos en Él, con Él, por Él y para Él. Así que anímate, porque esta fe, la fe en Jesucristo, la fe en Cristo, la fe en nuestro Dios, nos ha sido contada por justicia.